Venezuela y Alemania han tenido una relación muy fluida, muy fructífera, muy rica, muy llena de una serie de personas que han contribuido al desarrollo nacional en todas las áreas, digamos, del saber, en la literatura, en la música, en la antropología, en el derecho, en la danza, en la pintura, etcétera, en todos los quehaceres de la civilización humana, si se quiere. En 1949, cuando básicamente nadie apostaba absolutamente nada por la cultura alemana, porque digamos que el nacionalsocialismo había conculcado la cultura alemana en el mundo, un grupo de venezolanos y un grupo de venezolanos, digamos que germanófilos, acompañados por también un grupo de alemanes que vivían en Venezuela, decidieron fundar una asociación que de alguna u otra forma relacionara a estas dos naciones a través precisamente de la cultura. Se hizo incluso con valentía, es decir, fundar esta asociación en el año 49, porque Venezuela había roto relaciones diplomáticas con Alemania, es decir, desde 1941, y esas relaciones diplomáticas no se iban a restablecer sino hasta el año 1951. De modo que este grupo fundador es un grupo, es decir, reclutado de la medicina, porque los fundadores de la Asociación Cultural Humboldt, que fueron el doctor José Ignacio Baldó, el doctor Rudolf Jaffe, era un grupo de señores que tenían sus consultorios en la Policlínica Caracas y decidieron hacer algo por la cultura. Por ejemplo, el acta constitutiva de la Asociación Cultural Humboldt se firmó en la propia Policlínica Caracas. Y las primeras reuniones de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Humboldt se llevaban a cabo en la Policlínica Caracas. Luego pasaron a hacerse en las casas particulares de los miembros fundadores, hasta que finalmente se tuvo una sede propia en Campo Alegre donde se podían hacer una serie de eventos. Ya en 1963 se había firmado un acuerdo con el Goethe-Institut para empezar a dar clases de alemán en la Asociación Cultural. Luego nos mudamos a la sede de Bello Monte y se duró durante muchísimo tiempo allí hasta que la Asociación Cultural Humboldt decide cambiarse de sede y cuando nos establecemos aquí en la sede de San Bernardino, cuya sede incluso fue inaugurada por la presencia del presidente de la República, y vino también el ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, de modo que eso fue un gran acontecimiento. Y hay que decirlo también, que esta sede, si bien recibimos aportes del gobierno nacional y si bien recibimos aportes del gobierno de la República Federal de Alemania, básicamente la sede fue hecha con la devoción, el amor, el concurso y las donaciones de los miembros de la Asociación Cultural. Nosotros además tenemos una estrechísima relación con la Embajada Alemana y tenemos un acuerdo firmado con la Unión Europea, y la existencia de la Asociación Cultural Humboldt es siempre una buena noticia para la comunidad cultural venezolana. Hay que decir algo con respecto al nombre, que es tremendamente interesante, porque además en 1949, curiosamente, se celebraba el bicentenario del nacimiento de Goethe. Y estas personas, estos fundadores, aún con ese bicentenario de Goethe, decidieron escoger el nombre de Humboldt, de Alexander von Humboldt, porque el Barón de Humboldt representa claramente estas líneas de relación entre Venezuela y Alemania. Tal vez el alemán más universal y el alemán que mejor interpreta la relación entre Venezuela y Alemania, históricamente hablando, sea precisamente el Barón de Humboldt. Y no en balde fue precisamente el nombre que se escogió. A donde quiera que uno fije la mirada en Venezuela, el nombre de Humboldt está muy presente en la forma en que han sido bautizados monumentos naturales, calles, plazas, la forma como lleva el nombre de Humboldt el Colegio de la Comunidad Alemana en nuestra capital o la propia Asociación Cultural Humboldt. Todo ello demuestra la perdurabilidad de la memoria de Humboldt entre nosotros. Hay un Humboldt que no solamente es el Humboldt científico, también es el Humboldt de la política, el Humboldt comprometido con el concepto de la libertad. Y ese Humboldt político de alguna manera llegó a su maduración precisamente gracias a lo que fue su recorrido por tierras americanas. Tanto así que Humboldt habrá de ser muy leído, muy comentado y muy divulgado por ese elenco de la insurgencia venezolana. Y obviamente habría que mencionar dentro de ese elenco insurgente lo que iba a significar incluso que el Barón de Humboldt conociese, entrase en tratos aún cuando fue sello fugaz con Simón Bolívar en París, pero más importante aún,
es señalar la correspondencia que Humboldt y Bolívar mantuvieron muchos años más tarde, ya cuando Bolívar actuara como presidente de Colombia. Yo tendría 7 años cuando llegué a Venezuela y llegué a ver una entrevista o exposición en Campo Alegre, donde vi por primera vez la Asociación Cultural Humboldt, y habría tenido en esa época 12, 13 años, que expuso mi mamá, la doctora Inga Steinfurt de Goetz, sobre los Yanomamis. Soy hija de alemanes, pero nacida en Venezuela. Mis padres siempre venían para acá. Entonces, para mí, desde muy pequeña, conozco este lugar, conozco estos espacios y participé en muchos de los eventos que se hicieron aquí. La sede de la Asociación Cultural Humboldt es un lugar de verdadero encuentro entre ambas culturas, pero además el conocimiento de su gente, porque constantemente se han dado conferencias, charlas, exposiciones sobre la vida diaria de lo que es Alemania en todos sus aspectos, pero igualmente también de Venezuela se han dado numerosas conferencias. Y así hemos sido en la sede en San Bernardino un lugar de encuentro verdaderamente maravilloso, constituyéndonos nosotros como un oasis para la ciencia y para la cultura de nuestro país. Para mí definitivamente es un gusto formar parte de la junta directiva de esta institución, ya que siento que es una forma de continuar con el legado de mi abuelo Dirk Bornhorst, quien es arquitecto de la sede de la Asociación Cultural Humboldt. Considero que es una joya arquitectónica de Caracas y además veo a mi UPI reflejado en cada esquina, en las escaleras centrales y por supuesto también en el Teatro Alexander von Humboldt. También considero que la cultura es luz y la ACH nos ilumina a todos los venezolanos con la infinidad de obras de teatro, conciertos y eventos de toda índole. Además, me siento muy identificada con la labor que tiene la ACH de fomentar los vínculos culturales entre Alemania y Venezuela, y como buena venezolemana me encanta formar parte de esta misión. A mí y a mi familia gustó mucho vivir y también trabajar en Caracas con la Asociación Cultural Humboldt. Bueno, trabajar aquí para mí ha sido muy satisfactorio, muchas experiencias, muchos eventos, anécdotas, muchas. Yo no lo veo como un trabajo, yo a veces lo veo como un disfrute, o sea, como un placer. Yo empecé aquí gracias a un colega alemán que conocí en Mérida, porque soy merideño, y me dio la oportunidad que viniera a conocer aquí, que estaban haciendo una casa. Cuando yo llegué acá, solamente estaba hecho la parte de las aulas de clase, la parte de arriba, la parte de teatro no estaba terminada. Bueno, enseguida me dio las llaves y me dijo: Jeremías, tú eres el candidato. Y aparte de que es un trabajo, es un hogar para mí, porque acá es donde yo pude darle la educación a mis hijos. De hecho, tengo un hijo que vive en Alemania, en Berlín, tiene 18 años ya en Berlín y aprendió muy bien el alemán acá. La ACH, siempre con toda su plataforma multicultural, ha sido siempre un encuentro para la comunidad alemana y venezolana. Y ahí no solamente para lo cultural, sino también para lo social. Y eso es algo que a mí siempre me gustó. Por ejemplo, cuando había los campeonatos de fútbol, y sobre todo cuando Alemania se destacaba, y con la presencia del embajador y otros funcionarios, siempre era algo muy especial. O por ejemplo, cuando celebramos la unificación de las dos Alemanias, eso también es un ícono histórico que siempre nosotros lo hemos vivido y lo hemos disfrutado en la Asociación Cultural Humboldt. Y finalmente también el Oktoberfest. Bueno, yo creo que, algo que hoy día se celebra en tantos sitios, pero en la Asociación Cultural Humboldt siempre fue algo único y especial. El Oktoberfest para el exterior, para fuera de Alemania, es la fiesta nacional de la cerveza, aunque en realidad es una fiesta netamente local del estado de Baviera. Sin embargo, la logramos organizar, trajimos incluso
grupos folclóricos de Baviera para la ocasión, y eso fue un éxito total. Cerveza y Alemania son cosas muy bien conocidas. Los amigos míos alemanes, los que son echadores de broma, dicen que la cerveza no es una bebida, eso lo que es pan líquido. Entonces ellos se alimentan, en vez de comer pan, beben cerveza. Tengo algunas cosas de alemán, tengo mucho de venezolano. A mí Alemania me enseñó mucho, vivir en la cultura alemana, viví 5 años en Alemania, me ayudó mucho a entenderme a mí mejor como venezolano, como latinoamericano. Una de las cosas que más agradezco de mi formación alemana es el que me ha hecho ser particularmente meticuloso a la hora de hacer las cosas. Cuando me toca investigar o cuando me toca hacer alguna cosa, investigar las cosas hasta sus confines más remotos. Me eduqué en un hogar donde lo alemán privaba respecto al tópico que encontraba fuera de las puertas de nuestra casa, sino también porque se nos inculcaron desde muy temprana edad muchos valores de la cultura alemana: el respeto al otro, la disciplina, el escuchar opiniones divergentes, el encontrar consensos. En alemán la palabra es Wahrheitssuchung, que es la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda de la verdad, por supuesto, entiende la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, pero no cesa en la discusión, en la confrontación, hasta no encontrar un consenso común. Que yo sepa, no tengo ni una gota de sangre alemana. Todos mis antepasados son de España y del País Vasco francés. Pero, pensándolo bien, sí me identifico mucho con la manera de pensar de esos músicos hermanos. Ellos me enseñaron no solo una visión seria de la vida y del arte, sino también entender que la música, aún sin palabras, puede expresar ideas y valores. En Alemania aprendí un poco lo que es la puntualidad, la seriedad en el momento de trabajar, el cumplimiento de las reglas. Por ejemplo, yo llegaba tarde a cualquier sitio con una felicidad, sin ninguna responsabilidad. Y esa continua llamadera de atención y de cumplir horarios y de tomar en serio el trabajo fue un aprendizaje muy bueno, y además completar mi idioma, que nunca yo estudié en colegios americanos, que era puro inglés. Ese volver al origen de ese idioma alemán que es tan rico y tan lleno y tan, bueno, se ven los grandes autores, a ningún que no sea alemán se le ocurre escribir un libro como Crítica a la razón pura. ¿Qué locura es esa, no? Pero siempre tenía algo del venezolano, como dicen, que somos muy capaces de improvisar. Se comenta que en el béisbol la única posición que tiene que improvisar son los shortstop, y que los venezolanos son los mejores shortstop del mundo. Y esa capacidad de poder movernos dentro de una estructura rígida, entender la estructura rígida, aprender la estructura rígida alemana, pero al mismo tiempo tener esa libertad y esa imaginación y esa creatividad que aprendí en Venezuela, esa mezcla me ha dado muchas satisfacciones durante mi vida y me ha posibilitado manejarme entre esos dos mundos y escoger de cada mundo lo mejor y lo más conveniente para mi trabajo, para mi persona, para mi familia y para mis alrededores. Bueno, se dice que los alemanes tienen un humor negro, o que hasta ronda con lo sarcástico. Bueno, algunas veces también lo tengo, pero mucho más me siento cómodo en el chalequeo criollo y la chispa criolla. Por ejemplo, el venezolano siempre sabe hacer un chiste de cualquier cosa, y eso me emociona. A veces a uno le cuesta trabajo enterarse de que es humor, de que es en broma, y existe. Los alemanes no son esas personas gruñonas que uno ve en las películas. Las películas norteamericanas, inglesas y rusas ponían a los alemanes como los malos de la película. Y entonces
antojo lo alemán era malo, pero afortunadamente eso se acabó y Alemania resurgió. Bueno, se fundaron instituciones como la Asociación Cultural Humboldt aquí en Venezuela y muchísimos otros países. El intercambio científico entre Alemania y Venezuela se intensificó porque Alemania ofrecía becas para estudiantes extranjeros muy calificados, por supuesto, que vinieran a hacer investigación científica con sus colegas alemanes. Entonces, las cosas han mejorado y con ello también el humor alemán, que es un humor muy simpático, muy espontáneo y de verdad es muy agradable. Yo tengo 6 hijos, 4 en el exterior. Hay 2 en Estados Unidos y hay 1 en Perú y 1 en Alemania y 2 aquí en Venezuela. Y todos quieren regresar, más todos los hijos de esos hijos, o sea, mis nietos quieren regresar, porque para nosotros Venezuela es lo máximo. Podemos decir que la lealtad y la amistad son elementos claves tanto para el venezolano como para el alemán. El venezolano es un individuo, y eso lo sabemos todos, que rápidamente interactúa con las personas. El alemán le cuesta mucho más interactuar con esas personas, pero una vez que establece el vínculo, la lealtad, el cariño, la bonomía se expresan. Y entonces ese es un vínculo que ha permitido, yo creo, que esta asociación tenga una trascendencia enorme, porque aunque hay expresiones diferentes, los valores al final son los mismos. Y si aprendemos a respetarnos, que eso es lo que ha ocurrido también en la asociación, nuestras formas de expresar esos valores, podemos lograr grandes cosas. Y eso me parece maravilloso. Alemania y Venezuela tienen una larga tradición de la cooperación por muchas décadas, y la Asociación Cultural Humboldt ha sido un factor importante en nuestras relaciones, sobre todo en el campo de nuestras relaciones culturales. El nombre de la Asociación Humboldt subraya ese asunto de los valores comunes o de los vínculos que van mucho más allá de la existencia de los estados de Venezuela y de Alemania. Tiene ese aspecto histórico muy importante de esa cooperación también en lo que es la relación entre los pueblos, el pueblo alemán y el pueblo venezolano. Yo creo que es muy importante. Una de las cosas que me ayudó esa experiencia alemana de esos años allá y después, por supuesto, mantener ese contacto, es haber entendido el funcionamiento de una sociedad democrática. Eso me llamó profundamente la atención, de una sociedad democrática con gente profundamente responsable de su pasado, de su presente y también responsable por su futuro. Después de la experiencia fascista de Alemania, la capacidad de los alemanes de reconstruir su país, no solo económicamente con el milagro alemán, sino también social y emocionalmente, ha sido enorme. Yo no conozco una democracia más participativa que la alemana. Es un Estado federal. Hay un gran control social sobre las instituciones del Estado, algo importantísimo en la práctica de la democracia. Pero sobre todo Venezuela puede aprender muchísimo de lo que significó la reunificación alemana y el perdón hacia el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el fenómeno que motivó a tantos europeos, sobre todo también alemanes, a migrar a Venezuela. Yo siento que el venezolano o el pueblo venezolano son personas que recibieron con los brazos abiertos a tantas culturas y ese intercambio enriqueció a Venezuela. Y lo que sucede aquí en la asociación con la cultura alemana aportando a la cultura venezolana no es más que eso, es un proceso en el que ambas culturas crecen porque conocen de la otra, se abren horizontes, se abren mentes y permite que la creación sea cada vez más grande, sea cada vez más bonita, cada vez más profunda.
Entonces sí, siento que eso es lo importante de que podamos realizar ese intercambio entre la cultura alemana y venezolana. Tenemos un año 2019 de celebración aniversaria, tenemos un año 2020 donde eso parece continuar adelante y aparece este flagelo, porque no se puede calificar de otro modo, que es el coronavirus. ¿Qué hacer? ¿Cerrar y esperar o buscar alternativas? La cultura en el ser humano hace que el ser humano desarrolle su imaginación y busque alternativas, no que cierre las compuertas y diga vamos a otra cosa. De más está decir que estos últimos meses han sido momentos difíciles para la cultura, no solamente para la Asociación Cultural Humboldt, sino para el mundo. Y nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, sino seguimos trabajando y migramos a la plataforma digital. Y en abril del 2020 inauguramos nuestro canal de YouTube de la Asociación Cultural Humboldt y hasta la fecha de hoy tenemos más de 40 eventos que podemos compartir gratuitamente por nuestro canal, de música, de teatro, exposiciones, poesía. Pero nuestro compromiso hacia la audiencia y hacia el equipo de la Asociación Cultural Humboldt se mantenía en pie a través de la web, a través de la apertura de nuestro canal de YouTube y por plataformas streaming. A futuro creo que la Asociación Cultural Humboldt continuará con sus eventos presenciales porque la retroalimentación del público es una cosa totalmente distinta a cuando transmites algo vía web. Parte de la magia de la asociación es que convergen generaciones. Y yo, como parte de la generación joven, me lleno de conocimientos, de información y siento que crezco cada día más, que puedo compartir con todos aquellos que tienen conocimientos que tal vez yo no manejo y que tienen muchas ganas de comunicarnos. Para mí es un espacio muy importante porque nos permite formarnos a todos los que estamos dispuestos a entrar y llenarnos de todo esto tan bello que nos brinda el teatro, que nos brinda la música, que nos brinda el arte. Como digo, es un lugar mágico, mágico porque nos encontramos las generaciones, mágico porque nos encontramos los artistas y el arte con el público y mágico porque permite crear una atmósfera donde es un paraíso para todos los que queremos decir algo y todos los que quieren escuchar algo nuevo, abrir sus horizontes y conocer. Yo creo que cualquier actor, pero además cualquier músico, se debe sentir absolutamente cómodo, encantado y privilegiado de estar en una sala con todas las condiciones propicias. Por supuesto, esto es un escenario que está abierto para todas las agrupaciones que, digamos, estén en consonancia con los valores culturales que también promueve la Asociación Cultural Humboldt. Siempre pensando en una pluralidad, aquí estamos abiertos para todos, para que encuentren en la Asociación Cultural Humboldt ese símbolo de ese país que queremos construir y querer llevarle lo mejor al público de Caracas y ahora a un público internacional que nos puede seguir a través del canal de YouTube de la Asociación Cultural Humboldt. Creo que la Asociación Cultural Humboldt tiene una misión muy importante en los años por venir. Esto lo digo porque ahora los venezolanos, a raíz de toda esta experiencia de los últimos años, creo que incuestionablemente somos más internacionales. Es decir, toda esta situación nos ha hecho conocer la geografía universal, de conocer rincones absolutamente desconocidos que ni siquiera encontrábamos en los libros ni en los atlas del mundo. Y ahora creo que la Asociación Cultural Humboldt se tiene que, con mayor intensidad, tiene que ser ese puente para llevar y para traer. Es decir, es un puente que va en doble sentido, de Venezuela hacia Europa, en particular con lo alemán. La Asociación Cultural Humboldt del siglo XXI, en un mundo individualista y que tiende a separar tan vívidamente las ciencias, las humanidades y las artes, lo objetivo de lo subjetivo,
nos recuerda cómo la vida, incluido el esparcimiento y la reflexión, necesita siempre ser comprendida con un toque de imaginación. Y que solamente eso nos va a permitir tener el optimismo que necesitamos para seguir adelante con esperanza y lograr lo que queremos ejemplarmente para Venezuela, un mejor país. La Asociación Cultural Humboldt ha tenido los mejores eventos culturales en su sede, ha tenido artistas de talla internacional, ha tenido los mejores eventos, las mejores publicaciones, las mejores bibliotecas, las mejores relaciones entre Venezuela y Alemania, y estamos dispuestos a seguirlas continuando en el futuro, a potenciar la existencia de la Asociación Cultural Humboldt y que la Asociación Cultural Humboldt continúe siendo para nosotros los venezolanos una referencia cultural de primer orden.